Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. Bienvenidos una vez más a esta temporada en donde he traído amigos, teólogos, apologistas, traductores, etcétera, amigos de Fe Razonable, amigos de diferentes lugares de la TAM que han participado aquí. Así que les agradezco a todos los que nos han hecho sentir su cariño, que les ha gustado esta temporada de diferentes temas. Esperamos puedan subirle al podcast, puedan subirle al episodio y que todo el mundo pueda escucharlo. Si vas en el carro con tu familia, por favor, súbele, que tus hijos se vuelvan cristianos finalmente. Súbele, que tu esposa entienda la palabra. Súbele en tu trabajo para que todo el mundo se convierta con este y otros mundos. Así que gracias por todo el apoyo que nos están dando. Estamos terminando ya esta temporada y hoy tenemos el episodio número 31 de este y otros mundos. Estamos terminando esta temporada y por fin en nuestro podcast, por fin, luego de meses detrás de este personaje, después de noches en vela orando, le pedí a Farid, de hecho, que orara también porque pudiésemos lograr tener a este muchacho. Y por fin lo tenemos aquí con nosotros. Y les presento a una persona muy chévere, muy cool, con un humor bien fuerte. Él y León, que fue el del episodio de los números, hacen una dupla de humor que ofende a algunos amigos también. Así que estos dos son tenaces. Algún día los tendré los dos en la misma pantalla y va a estar bien chévere. Así que le damos una bienvenida a Antonio Mata. Y ese apellido posiblemente le No queda muy sé, bien. Antonio, no ¿cómo esté vamos? gratis. Bienvenido a este y otros mundos. Gracias, amigo, gracias por la insistencia. ¿Te hacía falta diezmar? Ya Hasta Farid que hice el recibió giro, tus diezmos. hasta que hice el giro, Sí, sí, me sí, ya, contestaste, ¿sí? hasta que pasó el cheque ya. Sí. Nada, muchas gracias, amigo, gracias por tenerme acá y esperemos que sea bendición. Sí, Antonio es psicólogo, él es colega mexicano, pero ¿quieres contarnos algo particular tuyo? Actualmente estás, todos esperamos que estés congregándote, ¿no? Sí, Pero claro, claro. es la pregunta Sí, que sí, sí. todos tenemos en Fe Razonable y Pri- queremos que delante de las cámaras que he grabado, ¿te congregas? Principalmente qué denominación, ¿no? Soy ortodoxo griego. Ah, ortodoxo, No, sí. no, no. No, sí, sí, sí me congrego en una iglesia que se llama Agua Viva. Un saludo, por cierto, por allá a mi pastor, el pastor Natán. Ah, bueno. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar? Soy psicólogo, como bien dice el buen Joan. Soy esposo de Anaí Hostos. No es familiar de Jorge Hostos, es otra Hostos, diferente. Y recientemente tenemos la bendición de ser papás en proceso. Sí, qué Entonces, cool. pues ahí andamos, dedicándonos a la psicología principalmente en el área de adicciones, es donde más me he desenvuelto, la orientación psicológica particular y pues un colega también tuyo de Fe Razonable, que mencionar. Sí, Antonio, precisamente al ser psicólogo, pues tiene mucha afinidad con varios temas que yo toco. Sin embargo, Antonio maneja muy bien ciertos temas desde la filosofía. Y precisamente lo traje aquí para hablar sobre un tema que yo hace rato he querido darle como prioridad. Sin embargo, estoy saliendo de cosas y de estudios. No se puede estudiar todo al mismo tiempo, pero tiene que ver mucho con que me estoy preparando para empezar a leer fundamentos filosóficos, ¿sí? De William Lane Craig y Moreland. Pero eh, yo le pregunté, de hecho fue creo que ayer o hoy, por el grupo de Fe Razonable, no el legítimo, sino el desordenado. Sí, Les pregunté sobre una maestría en filosofía y habíamos hablado precisamente con Antonio sobre qué tema tocar y yo siempre quise escuchar a Antonio hablar sobre la filosofía de la mente, ¿no? Porque es un aspecto bien, o sea, yo no me considero bueno en ese aspecto, de hecho, vuelvo y lo repito, yo estoy por introducirme en ese aspecto, pero he tenido algunos accesos a él, sin embargo, sé que Antonio podría hablarnos un poquito de eso porque me interesa.
Me interesa mucho, ¿sabes? Porque uno empieza a estudiar psicología y empiezas a entender la psicología con una base puramente orgánica, ¿no? Biológica, mecanicista, y evidentemente lo es, a mí me gusta mucho la neuropsicología, pero cuando llegas, por ejemplo, desde el teísmo a tocar estos aspectos de la mente, la conciencia, necesitas abordarlo metafísicamente, ¿no? Porque no hay forma, en todo caso, de decir, mira, aquí está la mente, esta es la mente y así funciona, ¿no? Así que, Antonio, la primera pregunta que te voy a hacer para que empecemos este tema que es bien complejo, sé que es bien grueso, pero vamos a pegarnos una zambullida bien interesante en este tema, que sobre todo aquí estoy yo para aprender más que nada. ¿Qué es la filosofía de la mente en este caso? ¿Y cómo empezaríamos a abordarla para aquellos filósofos y psicólogos que nos puedan estar escuchando? Porque creo que con el pasar del tiempo es algo que hace falta en el pregrado, ¿no? En la profesión falta hacer filosofía de la mente, ¿no? Ujú. ¿Cómo empezamos a abordar la filosofía de la mente? ¿Qué es la filosofía de la mente? Excelente. Sí, sí, sí. Sí, es una buena forma que lo empiezas a introducir porque coincido, o sea, en lo personal me empezó a llamar la atención estos temas, principalmente por mi carrera, ¿no? Sobre todo porque a veces en la carrera de psicología, así como bien dices, hay unas ciertas corrientes que parecerían pretender explicar este aspecto que por muchísimos años era entendido como una forma exclusivamente espiritual. Ajá. Por Sí, muchísimos años esta cuestión de las emociones, por ejemplo, las emociones eran entendidas como algo exclusivamente espiritual, cuestiones como la personalidad, cuestiones como el dolor, el sufrimiento, la experiencia consciente, el raciocinio incluso, todo esto se veía como, ok, es que Dios nos creó a su imagen y semejanza y pues nosotros por eso tenemos todo esto, no es algo espiritual exclusivamente, ¿no? yeah, Y en estos abordajes de la psicología eh, empírica, por así decirlo, una psicología más científica, pues eso se pone en duda, ¿no? Entonces hay muchas personas que podrían llegar a tener cierto conflicto incluso, ¿no? Entonces, sí, coincido en esa parte, ¿no? También me empecé a interesar mucho por el tema en ese sentido. ¿Y qué es filosofía de la mente? Bueno, en realidad la filosofía puede definirse de varias formas, en primer lugar, ¿no? Y una forma de definir la filosofía es como una disciplina de segundo orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La filosofía, bueno, hay disciplinas de primer orden que tienen su objeto de estudio muy definido, ¿no? Por ejemplo, la biología. La biología es una disciplina de primer orden, ¿por qué? Porque estudia a los seres vivos. uh-huh, Pero la filosofía es de segundo orden porque estudia la biología. Ajá. No sé, la física es una disciplina de primer orden. ¿Por qué? Porque estudia los objetos físicos, las interacciones físicas. Pero la filosofía de la física es de segundo orden. ¿Por qué? Porque estudia la física, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía de la mente vendría a ser una rama de la filosofía que se aboca a todas estas temáticas respecto a la mente humana. Ajá. Y no solamente a la mente humana, sino que en los últimos tiempos ya se ha expandido más a esta cuestión de la cognición animal y la uh-huh. pregunta sobre si los animales tienen mente. Entonces, la filosofía de la mente se encarga justamente de estudiar desde una aproximación filosófica todos estos aspectos relevantes a la cognición, al pensamiento, a las creencias, los sentimientos, la conciencia, todas estas experiencias subjetivas que el ser humano posee, la filosofía de la mente las trata de explicar. ¿Sí? Entonces, básicamente es una disciplina muy rica en varios sentidos, porque tal vez yo creo que hoy en día podría decir que es la disciplina que más está en contacto con la ciencia y con la filosofía. Sí, Ajá, un neurólogo o un neurocientífico no puede hacer neurociencia sin estar empapado de filosofía y viceversa. Un uh-huh. filósofo de la mente no puede hacer filosofía de la mente sin estar empapado de los avances en las ciencias cognitivas. Entonces, yo creo que esta es una de las áreas más fértiles de interacción entre filosofía y ciencia, que también a lo largo de muchos años se pretendía como obsoleta, ¿no? Como si la filosofía ya pasó de moda y hoy en día lo científico es lo que viene a tomar el terreno, ¿no? Pues no, la filosofía de la ciencia viene a poner de manifiesto que
debemos tener contacto con ambas disciplinas. O sea, a grandes rasgos creo que así lo podría describir. Y creo que es una buena descripción porque, bueno, digamos, te cuento y para que la audiencia sepa por qué me interesa este tema, ¿no? Porque yo todavía estoy aprendiendo. Estudié, acabo de terminar estos días mi maestría, bueno, me avalaron la tesis y todo el rollo, pero en la maestría me puse a estudiar una gran cantidad de pensadores, filósofos, volvía a ciertas bases sobre inteligencia artificial y curiosamente en estas áreas volvió a tomar fuerza la filosofía de la mente. De hecho, me fui al libro de Fundamentos de Craig y Moreland para ver precisamente en filosofía de la mente lo que proponían. No lo leí todo, pero tomé algunos aspectos para hacer algunas propuestas. Había leído apartados de Roger Penrose de un libro que se llama La nueva mente del emperador. Ujú. Es un librazo. Y desde ahí empecé a decir, oye, ¿por qué no empezar a hablar sobre esto, no? Que si no estoy mal, Morland está haciendo un trabajo específicamente en la conciencia y como en el tema de la mente. Y por eso me surgió a mí esta, no tanto esta duda, sino que me vuelve a traer a los orígenes de la psicología, ¿no? Esta relación cuerpo-mente y la pregunta sobre esta interacción entre estos mundos. Yo constantemente digo que el mundo de la conciencia o el mundo de la mente, me baso mucho en Penrose para decirlo, es un mundo, según él, que se relaciona con el nuestro, que no es material, que no es físico, y aún así creemos en la mente empíricamente, porque nadie va a decir, vuelvo y digo, aquí está la mente, ¿verdad? Aquí está la mente. La pregunta que yo te haría para empezar a meternos a estos temas es, la filosofía de la mente, ¿qué tiene que decirnos frente a lo que consideramos como mente, ¿no? Como esa relación no sé si meter aquí en este campo conciencia, porque obviamente eso sería un aspecto, claro, que se desprende de la mente, pero ese aspecto metafísico, digámoslo de esta manera, que la ciencia no puede explicar todavía y sin embargo, empíricamente creemos que existe, ¿verdad? Que Ujú. existen otras mentes como las nuestras y la ciencia no puede explicarlo. ¿Cómo empezamos a construir este argumento, ¿no? A favor de la metafísica de la mente, de este aspecto no tangible y no físico de la mente? Sí, 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 sí. De hecho, es un buen punto este último de mencionar el límite de la ciencia, ¿no? En este sentido, porque tal vez algunos quizás se pueden escandalizar, ¿no? De escuchar que la ciencia no tiene tanto alcance en este Mm, campo, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque la mente justamente es un concepto que se aboca más a la metafísica. De hecho, incluso, justamente este libro que citas de Craig y de Morland, ponen estos temas de filosofía de la mente, los ponen en el área de metafísica. Ajá. ¿Por qué? Porque la mente y los temas de la mente tienen que ver con una cuestión que va más allá de una cuestión empírica o meramente tangible o física, sino que tienen que ver con conceptos de realidad ujú, que nos ponen a pensar más, ¿no? Entonces, sí. es interesante porque hay varias formas de entenderlo dentro de la filosofía de la mente, ¿no? Algunas son muy irónicas porque, por ejemplo, hay una cierta postura que es el fisicalismo, ¿no? Y el Sí. fisicalismo abordará el concepto de mente como reduciéndola al cerebro. Y dirá que la mente no es nada más que el cerebro, ¿no? Pero bajo esta postura fisicalista, decir que hay una filosofía de la mente es un absurdo, porque la mente no existe realmente. Ajá. Debería llamarse filosofía del cerebro. Punto. Sí. Ajá. Entonces, la filosofía de la mente de pronto en el fisicalismo se queda sin objeto de estudio. ¿Por qué? Porque la mente no existe. Ajá. Es una mera ilusión. Y con esto todos los estados mentales. Entonces, los estados mentales puede ser, por ejemplo, la conciencia, ¿no? La conciencia vendría a ser como un estado mental que una persona tiene. Sí. Eh, el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Una cosa es la reacción del dolor, que cualquier ser vivo puede llegar a compartir, pero otra cosa es el sufrimiento, ¿no? Que es como el adjudicarle cierto significado a esta experiencia de dolor que estoy atravesando, ¿no? Sí. Entonces, eh, todos estos estados mentales, al final del día, el fisicalista lo que hace es reducirlos a estados cerebrales. Ajá. Y hace reducciones tanto lingüísticas
como metafísicas, es decir, ¿a qué me refiero con metafísica? A decir que no existe tal cosa como la mente. Ajá, la mente es el cerebro, ¿sí? La podemos identificar con el cerebro. Entonces, repito, es muy irónico, ¿no? Porque dentro de la filosofía de la mente, una de las posturas niega la mente y por lo tanto no existe tal cosa como Sí. filosofía de la mente, ¿vale? Entonces, esa es una postura que ha tenido como varios problemas, principalmente porque, como bien decías tú, eso es los estados mentales son una realidad innegable. O sea, los estados mentales claramente podemos distinguirlos de los estados cerebrales, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Me gusta mucho la forma en que lo aborda justamente J.P. Moreland, que es un filósofo norteamericano, que es muy especializado justamente en estos temas de filosofía de la mente. Y él menciona una ley que va a ser bien importante para poder seguir el hilo de estas conversaciones en la filosofía de la mente, ¿no? Que es la ley de la indiscernibilidad de los idénticos. Ajá. Wow. Entonces, No, un esa nombre no un me la sé. poco, Tienes que sí, sí, explicárnosla bien porque ahí sí me perdí. un nombre un poco extraño, ¿no? Dale. Muy, muy bomboso. Pero, ¿qué dice esta ley? Básicamente dice que si dos cosas son idénticas, es decir, son la misma cosa en realidad, entonces son indiscernibles. Ajá, todas las propiedades que aplica para una cosa le tendría que aplicar para otra. Entonces, vamos a ponerlo en un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy psicólogo, pero también me dedico a dar clases, soy maestro, ¿no? Entonces, si tú quieres saber si el maestro Antonio es el mismo que el psicólogo Antonio, o en tu caso, si quieres saber que el político Joana es el mismo que el salmista Ok, Joan, ok, ok. si queremos saber que dos cosas son en realidad la misma cosa, todas las propiedades que tenga Joan en su esfera de servidor público o todas las propiedades que tiene Antonio en su esfera de psicólogo son las mismas propiedades que tiene Antonio maestro. Ajá. Entonces son indiscernibles en ese sentido. Todas las propiedades que uno tiene, el otro también las tiene. ¿Sí? Ok, Entonces, Antonio maestro, por ejemplo, es mexicano. Entonces, ok. si el Antonio maestro es idéntico al Antonio psicólogo y el Antonio maestro es mexicano, el Antonio psicólogo tiene que ser mexicano también. Sí. Ajá. Si el Antonio maestro mide 1,70, el Antonio psicólogo tiene que medir 1,70. Ok. Si el Antonio maestro está casado, el Antonio psicólogo debe tener esa propiedad también, debe estar casado, ¿no? Y así con todas sus propiedades. Entonces, esta ley justamente dice eso, ¿no? Si dos cosas son idénticas, son indiscernibles, es decir, poseen las mismas propiedades. Entonces, al momento de aplicarlo a los temas de filosofía de la mente, tenemos que tener en cuenta esta ley. ¿Por qué? Porque lo que estamos preguntando es, ¿la mente es lo mismo que el cerebro? Si la Wow. mente fuera idéntica al cerebro, todas las propiedades del cerebro tendrían que aplicar a la mente. Ujú. Y cuando nosotros hacemos esta pregunta, nos damos cuenta que no aplica. ¿Por qué? Porque hay muchas propiedades del cerebro que no aplican a la mente y muchas propiedades de la mente que no aplican al cerebro. Por ejemplo, el cerebro tiene peso, tiene un peso específico. ¿La mente tiene peso? Pues no, no tiene ningún peso. El cerebro, por ejemplo, es medible, ¿no? Tiene extensión, vaya. Pero la mente no tiene extensión. Ajá, no la podemos medir. ¿Cuántos metros mide un pensamiento? Sí, ¿No? claro. Jamás en la vida vamos a Mm, poder medir tal cosa, sí. ¿no? El cerebro tiene textura, pero, no sé, la creencia en que yo amo a mi esposa no tiene textura alguna, ¿sí? Entonces, Sí. los estados mentales no comparten propiedades con los estados cerebrales. Por lo tanto, son discernibles y por lo tanto no son idénticos. Es decir, la mente no puede ser el cerebro. Entonces, por esta razón, Ok. muchos filósofos de hoy en día rechazan esta primera postura. Ok, ¿me recuerdas el nombre de la ley? Es la ley de la indiscernibilidad de los idénticos. Ok, sería interesante, ¿sabes?
en algún otro momento discutirlo. Yo en psicología, cuando estaba estudiando, y de hecho actualmente yo admiro mucho a un científico colombiano que se llama Rodolfo Ginás, y él es neurocientífico. Actualmente, él está haciendo una serie de estudios en Estados Unidos a partir de ciertas langostas y ciertos crustáceos y bueno, una gran cantidad de organismos, precisamente para probar. Él escribió un libro que se llama El cerebro y el mito del yo, que indica que tú eres tu cerebro, o sea, tu mente es tu cerebro. Y me llama la atención porque yo, en primer lugar, yo nunca había escuchado esa ley, uno, y dos, que pareciera que ese es el problema de estas personas. No digo que, ahora yo no estoy refutando a Ginás ni por el, No, no lo estoy ponle haciendo, como título, refutamos a... refutando a Rodolfo Ginás. Pero no, o sea, creo que ese es el problema del libro, porque cuando yo lo leí y me metí en este aspecto que en efecto el libro es fascinante, había un problema y de alguna manera yo buscaba mirar cómo habían propiedades cerebrales que no podíamos transportarles sí, entregarle o compararla con lo que llamamos mente, ¿no? Y aterrizar la concepción de la mente como tal era básicamente difícil, era difícil precisamente por la significancia que le da el ser humano a una experiencia como el amor, una experiencia como el dolor o el sufrimiento, y esta carga significativa que le da el ser humano, al parecer, si bien pudiese no ser relevante para la ciencia, es absolutamente relevante para comprender la universalidad del ser humano, ¿no? O sea, a lo que me quiero referir es que sin este concepto metafísico por sobre el fisicalismo, digámoslo así, por sobre la mera física, no podemos comprender al ser humano como ser humano, porque el ser humano, en todo caso, es esencialmente una unidad, no puedes separar, aunque trabajan juntas, no puedes decir que una es la otra y que son exactamente la misma, porque creo que sí llegarías a tener fuertes problemas. Qué interesante ley, yo la verdad nunca la había escuchado, nunca la había escuchado. Y antes de seguir, ¿algún libro que nos recomiendes de Morland de pronto? Bueno, Para sí, eso. yo recomendaría, número uno, escritos de Richard Swinburne. Él es un filósofo Swinburne. británico, Ok, ok. si no mal recuerdo. Y él justamente ha explorado mucho estas nociones de la mente, la conciencia y la identidad personal, principalmente, ¿no? Entonces, este tipo de leyes son leyes de identidad, justamente. Entonces, temas sobre la identidad personal pueden ayudar y Richard Swinburne puede ser una buena forma de empezar. Tiene un buen libro que se llama Somos cuerpo o almas. Sería Ok, la traducción en español. Entonces, creo que puede ser una buena forma de introducirnos. De J.P. Morland hay extractos bastante buenos en un libro de Lee Strobel que se llama El caso del creador. A nivel ok. súper introductorio, yo creo que podría ser una buena forma, ¿no? Comprarse el libro de El caso del creador y ese libro en un capítulo tiene justamente una entrevista con J.P. Morland donde habla sobre el argumento de la conciencia y Ok. menciona este tipo de cosas, ¿no? De por qué la mente y el cerebro no pueden ser idénticos. Ujú. Qué interesante. Para ahondar un poquito más hacia allá, ¿no? Ya entendimos que, digamos, esta es una postura plausible, ¿no? El hecho de que la mente y el cerebro no son necesariamente lo mismo y que en todo caso es un reduccionismo, ¿no? Decir tu cerebro es tu mente, en todo caso, es reducir al fisicalismo, al biologicismo, al ser humano. Más allá de esto, ¿cuál es o qué es, o qué repercusiones filosóficas tiene el hecho de que la mente sea diferente al cerebro, ¿no? Que no Ujú. podamos transpolar características cerebrales a las características mentales. ¿Qué repercusiones físicas tienes? Porque si quiero hacerte más preguntas más adelante, obviamente, pero con esa me quiero ampliar unos aspectos. ¿Cuáles son tus consideraciones o qué consecuencias tendría el soportar esta posición, no? Sí, 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 sí. Y es justamente como el siguiente paso, ¿no? Porque yo lo he visto siempre como una línea, vaya, como con varias opciones.
en donde un extremo, un extremo sería considerar que la mente es el cerebro, son idénticas, ¿no? Y ya vimos por qué esto no puede ser así. El otro extremo de la línea vendría a ser una posición que se llama idealismo. Entonces, el idealismo va a ser la otra cara de la misma moneda que el fisicalismo. ¿Por qué? Porque el idealismo va a sostener que no existen dos cosas distintas realmente. Para el fisicalista no existe la mente inmaterial, todo es cerebro físico. Para el idealista, en cambio, no existe lo físico como tal, sino Wow. que lo único que existe es lo mental. Ok. Ajá. Entonces, o en otras palabras, todo es espiritual. Y realmente este tipo de experiencias que tú y yo tenemos del mundo físico son propiedades que surgen de la mente. Ajá. Realmente toda la realidad fundamental es mental nada más. Y entonces el idealismo vendría a ser el otro extremo, en donde se sigue afirmando que no existen dos sustancias, por así decirlo. Existe solamente una sustancia. El fisicalista va a decir que es el cerebro físico, porque solo lo físico existe, y el idealista va a decir que solamente lo mental o lo espiritual va a existir, ¿no? Y en medio de estas dos extremos, hay otras dos posiciones que van a aceptar la idea de que existen dos sustancias. Una va a ser una posición que se llama fisicalismo no reduccionista, que Ok. quizás yo creo que esa es la posición más aceptada tanto por filósofos como por psicólogos. Ok. Ahora, no quiere decir que en lo personal yo creo que no es una posición correcta, pero es sí la más aceptada o al menos la más promovida hoy en día. Entonces, el fisicalismo no reduccionista va a decir que si bien la mente es una realidad distinta del cerebro, la mente depende del cerebro para existir, ¿sí? Entonces, si el cerebro se descompone, deja de funcionar, ya no hay mente, ¿sí? Ok. Entonces, el fisicalismo no reduccionista, ¿cómo es que propone que existen estas dos sustancias? Bueno, a través de un concepto que es el emergentismo. Ajá. Wow. Va a proponer que la mente emerge del cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pues a través de una serie de procesos en donde el cerebro llega a una cierta complejidad y una vez que alcance esa complejidad, emerge lo que conocemos como la mente. Ajá. Entonces, las propiedades emergentes las vemos en varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la humedad o lo mojado. Pensemos en esta propiedad de estar mojado. ¿Las Ok. moléculas de H2O están mojadas? Pues no, No. las Son agua, moléculas ¿no? no están mojadas, pero cuando alcanzan cierta estructura, emerge esta propiedad que tú y yo conocemos como humedad o Ok. mojado o agua que moja. Ajá. Ok. ¿Cuándo es? Cuando se alcanza cierto nivel de complejidad, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la mente, van a decir los proponentes de esta postura, ¿no? Cuando el cerebro alcanza una cierta complejidad, va a emerger esta propiedad que se conoce como mente, que es distinta al cerebro, pero depende del cerebro para existir. Entonces, incluso en teoría de sistemas, esto lo podemos ver, y en específico en psicología, lo podemos ver con la constitución de una familia, por ejemplo. Mm. Cuando una serie de individuos se une, surge o emerge esta realidad llamada familia. Ujú. La familia es una realidad bien distinta al individuo en sí mismo, ¿sí? Yo no puedo decir que yo soy una familia, porque yo no soy una familia en mí mismo. Yo en conjunción con mi esposa soy una familia. Ajá. Entonces, la familia emerge de cierta complejidad, de ciertos compuestos, ajá, pero depende de los compuestos. Es decir, si yo no me junto con mi esposa, si no estamos, pues no hay familia, ¿sí? La familia emerge de estas partes, pero el todo es más que la suma de las partes, vaya, ¿no? Entonces, Wow. estos serían algunos ejemplos de esta postura más moderada, ¿no? Qué interesante ese punto porque lo que pasa es que como estoy en un momento en el que, ¿entiendes? Como que estás estudiando la inteligencia artificial. Es que imagínate, estoy Sí, estudiando, mi esposa a veces cree que yo fumo hierba o algo, pero no, no es así. Estoy, no estoy me la inyecto, estudiando, dices. estoy, em,
estudiando la inteligencia artificial, sí, qué es la inteligencia artificial, las propiedades, todo este rollo. Y aparte estoy estudiando al Adán histórico y encuentro puntos en donde, y esa era mi pregunta, la pregunta que seguía es, ¿cuál sería el punto medio, ¿no? Entre el fisicalismo, este fisicalismo, ¿no? Y este idealismo, que en lo personal no creo, no sería entonces, yo no me siento cómodo con el idealismo. Sin embargo, mencionaste eh, el, el, el fisicalismo no reduccionista, ¿sí? ¿Lo dije Ujú. bien? Listo. Y me suena, sin embargo, esa propiedad de que surja la mente porque hay un sistema complejo que permite su surgimiento, como en efecto el cerebro, me lleva a pensar que qué concordancia podría tener esto, por ejemplo, con el teísmo, ¿no? Porque el teísmo, de hecho, es viceversa, va en otra vida. Sostiene que Dios como una mente, como la mente superior, provee esta cualidad mental, ¿no? De la propiedad de la mente, teniendo ya eh, un fenotipo delante de él y le provee esta vida, ¿no? Este soplo de vida. Es una pequeña comparación que digamos, lo digo para ampliar la conversación, ¿no? Esta mente, en todo caso, yo te pregunto a ti, ¿tú cuál es tu posición frente a esto? ¿Tú crees en ese fisicalismo no reduccionista o optas por otra posición distinta? Ok, es una buena pregunta de la cual todavía no estoy al 100% definido, pero al momento me animaría más a rechazar esta postura, aunque creo que no necesariamente es contraria al teísmo. De hecho, incluso hay algunos filósofos como William Hasker, por ejemplo. Él es un filósofo de la religión, pero se ha inmiscuido en estos temas de filosofía de la mente, y él tiene una postura bastante similar al fisicalismo no reduccionista. Hay varios más filósofos que son teístas, que son cristianos, y que tienen una postura muy cercana al fisicalismo no reduccionista. Y creo que incluso pudiéramos llegar a formular ciertos argumentos a favor de la existencia de Dios a partir de este tipo de posturas. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Johannan Ratz, que formuló un argumento basándose en una teoría de alguien que es un fisicalista no reduccionista. Okay. Entonces, no necesariamente tenemos que oponernos a este tipo de posturas, pero en lo personal no estoy al 100% convencido. ¿Por qué? Porque se enfrenta a algunos varios problemas a esta noción de que la mente emerge del cerebro. El primero es como el famoso problema de Sorites o una paradoja del montón. Ajá. ¿En Okay. qué grado de complejidad es necesaria para que surja la mente? Que es mi Es, dilema, qué pena te interrumpo. Ese es el ajá, punto de mi dilema con la inteligencia artificial. O sea, me sí, aplica para la Dan histórico en todo caso, pero no para la inteligencia artificial. Ese es como el punto en el que no sé si me hago entender en mi sí, dilema actualmente con la filosofía de la mente. O sea, por un lado tengo la inteligencia artificial que nos sobrepasó de inteligencia hace rato, pero no alcanza ese grado mental que se supondría podría tener y ya es bastante compleja. claro, Pero tengo a un Homo heidelbergensis que sí, creo Dios dotó de esta capacidad mental eh, me hace sentido la posición. sí, Entonces, si entiendes como mi búsqueda de respuestas. sí, claro. Hay como un hueco explicativo que no se Sí, puede llenar. exacto. Y no es tanto un argumento del Dios de los huecos, ¿no? Como hay un hueco explicativo, pues nos metemos a Dios ahí, ¿no? Sino que sabemos que no se puede llenar esa parte. Sí. Así sabemos que la ciencia no puede explicar el surgimiento de la mente. Y no solo de la mente, sino algo que a mí, cuando yo estudiaba la carrera, me quedaba fascinado principalmente cuando aprendíamos las funciones cognitivas superiores, ¿no? El lenguaje, por ejemplo. Y cuando vemos el lenguaje, la gran mayoría de textos que yo leí en la carrera concluían, no sabemos cuándo surgió. Ajá. Ujú. Nociones que, no sé, por ejemplo, del aprendizaje en sí mismo. Bueno, el aprendizaje yo creo que es más extendido a los seres vivos, pero hay otras cuestiones que en sí mismo no sabemos cuándo surgen, ¿no? Y creo que sí, como bien dices, creo que es el momento de intervención divina, ¿no? Pero
Sí, es un problema complejo de responder. Claro que han habido propuestas, ¿no? De qué grado de complejidad se necesita para que surja conciencia, pero es muy complicado, ¿no? Porque es como el problema del montón de arena. ¿Cuántos granos de arenas necesitas para tener un montón de arena? No Ujú. sé, si alguien dice, necesitas 10,000 granitos de arena, Sí, ¿por qué 10,000 y no 10,001? sí. ¿O por qué no 9,999? Ajá. Entonces, lo mismo podemos preguntarnos sobre el grado de complejidad necesario para que surja la mente. Y los filósofos que son fisicalistas no reduccionistas suelen responder de forma circular. Van a responder a la pregunta, ¿cuánto es la complejidad necesaria? Bueno, pues cuando surge la mente. ¿Y cuándo surge la mente? Pues cuando se alcanza la complejidad. ¿Y cuándo Ujú. se alcanza la complejidad? Pues Es cuando surge la mente, ¿no? Entonces es circular el argumento, circular. ¿no? Entonces sí, es una posición que, digo, no rechazo tajantemente, pero creo que puede tener algunos problemas, ¿no? Y, y digo, de todos modos hay una opción viva, que es el dualismo, ¿no? El famoso dualismo, que quizás es el que más conocemos en Occidente. Los idealistas, por ejemplo, suelen ser más aceptados en Oriente. Ajá, toda la tradición oriental, los budistas o los hinduistas o algunas otras formas religiosas orientales, van a estar muy a favor del idealismo, ¿no? Pero acá en Occidente nos solemos inclinar más hacia un dualismo, ¿no? Que es esta idea de que hay una sustancia inmaterial y una sustancia material, ¿no? Ujú. Entonces, esta posición me parece que es una posición un tanto conservadora, creo que es como la premisa segura de la cual podemos partir y después empezar a corroborar, ¿no? Y ya después si cambiamos de posición, pues está excelente, ¿no? Pero es la posición quizás más tradicional. Aquí yo quisiera como insistir o enfatizar en tu apreciación personal respecto a este dilema, ¿no? Y yo lo comparto desde mi problemática actual con los estudios que llevo. Y me parece que son estudios que podrían ser distintos, pero todo me ha llevado precisamente al mismo problema. ¿Lo entiendes? En una tengo mucha capacidad para entender que en algún momento podría existir mentalidad y conciencia y en el otro es diferente y tengo dos situaciones similares. Pero entonces tú, en este caso, pensarías que la mente, en todo caso, es un acto voluntario de Dios, un acto voluntario frente a cierta especie que tiene las capacidades para soportar em, lo que implica la mente, ¿no? Porque desde la psicología, en efecto, la mente es es un laberinto amplio, lo Sí. suficientemente amplio como para ser hasta terrorífico, ¿sí? No me quiero poner pesado, si algo, pero la mente es algo lindo, la autoconciencia, pero la autoconciencia también es temible, es caótica, a veces podría ser hasta nauseabunda para algunas personas. De allí que sea tan difícil comprender situaciones mentales como la esquizofrenia o ciertas patologías o sintomatologías mentales que aún hoy, por ejemplo, no podemos especificar, ¿no? Ahí en el DSM-4 siempre hay, DSM-5, perdón, siempre hay a lo no especificado, ¿no? Sí, Trastornos sí, no sí, sí. especificados porque no podemos, básicamente no podemos entenderlo. Tú, desde tu punto de vista, obviamente porque conoces la filosofía de la mente mucho mejor y evidentemente eres psicólogo, ¿cuál es tu apreciación frente a este dilema, ese vacío, que si bien obvio creo Dios en efecto no lo llena por la ausencia de evidencia, sino por la cantidad de evidencia que tenemos, sino cuál es tu apreciación o cuál es tu postura, cómo concilias este vacío filosófico que parece ser a veces hasta como irreconciliable, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Yo creo que es número uno, y como bien dices, necesitamos primero esclarecer los hechos, ¿no? Y los hechos es que, por ejemplo, yo estoy muy partidario de aceptar, o al menos no pelear tanto, una teoría de la evolución biológica de las especies, ¿no? Yo no tengo mucho problema en aceptar la tesis de que todas las especies vivas hoy en día proceden de un ancestro en común.
No, de entrada no tengo tanto problema en aceptar que incluso el ser humano es hasta cierto punto producto de cierto proceso evolutivo. Entonces, partiendo de ese hecho, al mismo tiempo reconozco que el ser humano es muy distinto en muchos sentidos, ¿no? Y reconozco que la realidad de la mente es una realidad inmaterial y que es muy difícil de explicar desde una teoría científica exclusivamente, ¿no? Entonces, entendiendo estos puntos, me parece a mí que sí estoy abierto a esta noción de una intervención tal vez, de una intervención en donde el Señor supervisa, ¿no? Hasta cierto punto como este proceso justamente. No solo supervisa, sino que incluso diría que diseña el proceso de tal manera que surjan homínidos como nosotros. Ajá. Ujú. O sea, Dios creo yo que diseñó no solamente el universo para que haya vida, sino que diseñó las leyes de la vida de tal manera para que haya humanos en todo lo que significa humanidad, ¿no? Que es racionalidad, lenguaje, conciencia, estados mentales. Entonces creo yo que todo es parte de este diseño, simplemente que yo lo llevaría incluso a esta cuestión biológica. eh, y en ese sentido me parece a mí que podemos incluso aceptar lo que te decía, ¿no? Un fisicalismo no reduccionista, en donde sí se alcanza un cierto nivel de complejidad biológica del cerebro y surge la mente, ¿no? Pero creo que incluso ahí podría ser diseñado. Pero hoy en día me tiendo a pensar que fue un momento de intervención. Ajá. Creo que si Dios escogió la especie, y ahí fue donde intervino y hubo justamente esta aparición o esta emergencia o este surgimiento de las propiedades mentales. Sí, es lo que yo pensaría. Y quiero, digamos, enfatizar este punto porque cualquier persona que quiera buscar el error de la argumentación dirá, el Dios de los huecos. Vuelvo y digo, estamos, creo que Antonio lo está haciendo también, igual que lo que yo trato en mi forma, ¿no? De apelar a la evidencia que tenemos para hablar de la intervención divina, no de la evidencia que no tenemos, Uh -huh. ¿sí? Y apelar a la evidencia que sí tenemos implica en todo caso este dilema de la mano de Dios, de ciertas singularidades o ciertos momentos o ciertas particularidades donde parece que Dios no este necesariamente concepto abrahámico, sino el concepto ontológico de Dios, ¿sí? Ha intervenido. Y para volver un poquito a la mente, porque nos fuimos para la evolución, pero siempre es un tema bien interesante. Ya sabes, lo estoy actualmente estudiando y demás. Y sobre todo Un bajo la guía del gran Walton ahora, ¿no? Entonces, Ahora, bueno, sí, sí, de hecho iba a decir algo ahorita sobre eso, pero no me quería salir del tema, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, vamos por ese lado y después presentaré mis conclusiones de Walton. Yo te preguntaría, al inicio, dijiste que podríamos considerar que el cerebro y la mente podrían ser dos sustancias distintas. En este caso, mi pregunta es, cuando hablamos de sustancias respecto a la mente, no sé si nos puedas aclarar ese aspecto de pronto. ¿A qué nos referimos, no? No una sustancia física, evidentemente, pero ¿a qué uh-huh. nos referimos? Sí, 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 buen punto, porque sí, sustancia en un contexto del siglo XXI plasmado por la ciencia que se creería, ¿no? Que es como una sustancia química o algo, ¿no? Y no, Eh, yo creo que, bueno, la noción de sustancia la estoy empleando desde un terreno filosófico, justamente, ¿no? Sustancia viene de latín, bueno, no va a pronunciar latín, no soy bueno pronunciando latín, pero significa aquello que permanece, ¿no? Entonces, la wow. sustancia vendría a ser aquella cosa que existe por sí y que permanece a través del cambio, ¿no? Es una concepción bien aristotélica, ¿no? Para Aristóteles había sustancia y también había accidente. Entonces, el accidente es el que existe en otro. Entonces, un accidente es justamente lo que ocurre y que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, un accidente es el accidente de tiempo. Yo ahorita tengo 28 años, ¿no? Pero el día de mañana que cumpla años, voy a tener 29 años. Es un accidente, ¿por qué? Porque cambia. Ajá. El accidente de relación, por ejemplo. Ajá. Yo ahorita tengo la relación de ser invitado de Joan, ¿no? Pero cuando se acabe esto,
voy a ser el siervo inútil de Joan, ¿no? No es cierto. O sea, voy a ser, voy a cambiar en ese sentido, ¿no? O sea, es un cambio, vaya, ese es el accidente. Y la sustancia es lo que permanece, yo. Ajá. Yo soy el que tiene 28 años ahorita y yo voy a tener 29 años cuando cumpla años, ¿no? Yo ahorita soy el invitado y yo voy a ser después el no invitado de Joan, ¿no? Entonces, yo soy la sustancia y los accidentes es lo que me ocurre a mí. Ajá. Entonces, en ese sentido, la mente es una sustancia en el sentido de que es algo que existe por sí. Ajá. Y es algo que permanece y que es afectada justamente por los accidentes, ¿no? O aquello a lo que le ocurren los accidentes. Entonces la mente en ese sentido, por ejemplo, sí puede tener, creo yo, y esto puede ser un poco controversial, pero creo yo que puede tener ciertos cambios, ¿no? Ciertos accidentes. Por ejemplo, el famosísimo caso de Phineas Gage, donde era un hombre que trabajaba en vías ferroviarias Ajá. y se le atraviesa el tubo. Y cuando tiene este accidente en la cabeza, que se le atraviesa el tubo y lo logran rescatar, cambia de personalidad, ¿no? Entonces pasó de ser un hombre responsable y un hombre amable, un hombre de familia, pasó a ser una persona violenta, grosera, extravagante, ¿no? Terminó en un circo incluso. Entonces, ahí vemos cómo incluso propiedades mentales, como la personalidad, por ejemplo, podrían ser afectadas justamente por otra cosa, ¿no? Tienen accidentes, ¿no? El estado de ánimo, por ejemplo, es algo muy variable, que es algo, una propiedad mental, pero que cambia respecto a los estados cerebrales, ¿no? Entonces, lo que tú decías de la enfermedad mental es súper interesante, ¿no? La esquizofrenia, ¿no? En la esquizofrenia tenemos, dependiendo, ¿no? Del modelo desde el que lo expliques, pero al final del día la esquizofrenia es un cambio mental a raíz muchas veces de cuestiones físicas, ¿no? O a raíz de cuestiones ambientales. Entonces, yo creo que en ese sentido la sustancia mente es eso, ¿no? Algo que existe en sí mismo, pero a la que le ocurren estos accidentes. Ujú. Y que hay cierta evidencia que implicaría que si bien no hay respaldo, que aquí que quiero cambiar un poquito la moneda, ¿no? Que parecería no existir cierto respaldo genético. Entendemos que la esquizofrenia, por ejemplo, tiene ya actualmente una cierta evidencia genética, evidentemente, pero también un ambiental que influye mucho sin necesidad de una genética y que al aparecer o generar este deterioro mental, no cerebral necesariamente, resulta en un deterioro Sí. cerebral, ¿no? Que no está, o sea, pareciera que la mente siendo una sustancia metafísica podría afectar a la sustancia física, ¿no? Ujú. ¿Esta relación tiene algún nombre en específico? Creo que alguna vez lo pregunté y me lo dijiste, pero se me olvidó. Sí, 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 sí. Y es otro tema importante en filosofía de la mente, ¿no? Que es la causación, la distingue, ¿no? Causación ascendente y descendente, ¿no? La ascendente Ascendente y vendría a descendente, ser sí. como que el cerebro produce cambios a nivel mental, ¿no? Que son estos casos de Phineas Gage, por ejemplo, que Mm, un una afectación accidente. del cerebro produce cambio en la personalidad, es ascendente en ese sentido, O las porque va del... lobotomías, por ejemplo. Ajá, exacto, exacto, entonces va del cerebro hacia la mente, ¿no? Ujú, Pero la causación descendente también existe, ¿no? Y sí. lo tenemos a través de la plasticidad cerebral, por ejemplo, Ujú, ¿no? Que es esta noción de que cuestiones ambientales y de experiencia que asumen una conciencia del sujeto pueden producir cambios en el cerebro, ¿no? Entonces, la causación descendente de la mente al cerebro también existe, eso es una realidad. sí. Este, y están muy correlacionados unos con otros, ¿no? Entonces, cabe mencionar que solo hay una correlación, vaya, no necesariamente hay una relación de causa-efecto. Ajá, o sea, los cambios en el cerebro no necesariamente se tienen que entender como causas del cambio mental y viceversa. Los cambios mentales no necesariamente tienen que verse como causas propiamente de los cambios cerebrales, simplemente hay que verlos como que están relacionados uno con el otro. Sí, entonces, correlación no es una explicación, ¿no? De causa. De causación. Pero sí hay una relación interesante ahí. Y esto es bien, bien particular porque hace unos días, y quiero ver
si podemos ir concluyendo, pero con este tema que me parece bien interesante. Y es que se me olvidó el nombre de este tipo. En Netflix está el documental de este hombre que cometió ciertos delitos y apeló a la justicia diciendo que tenía varios trastornos, el trastorno de personalidad, de personalidad múltiple, perdón. Y de hecho, fue él o el modelo psiquiátrico que usaron en él para permitir legalmente que otras personas pudiesen acudir a ese recurso, ¿no? De una demencia, de una situación mental particular. Lo que pasa es que corroboraron con el pasar de los años que él no sufría múltiple personalidad, que es básicamente el caso que le dio origen a la película de Fragmentado, si no estoy mal, sí, Ah, Fragmentado, que tenía 25 personalidades. Y él no solo no podía sostener cada una de las personalidades, sino que además se descubrió que no había ningún tipo de trastorno de personalidad múltiple y es un trastorno que es de dudosa, o sea, ujú, nadie actualmente hoy puede decir, es que tiene múltiple personalidad, ¿sí? sí, Pero pareciera que necesitas esta correlación, ¿sí? No necesitas necesariamente tener la causalidad, sino la correlación, ¿no? Si no hay correlación, si falta uno de los factores, ujú, pues no, posiblemente vas a alterar el resultado. Y en esta complejidad es que precisamente creo y afirmo lo que hablábamos al principio, que no podemos fragmentar el ser humano simplemente a una visión plenamente biologicista o plenamente idealista en este caso, ujú, o plenamente metafísica. Mi pregunta hacia ti sería, um, ¿cómo ves esta particularidad, ¿no? De la mente respecto a, a lo que creemos hoy en psicología y en psiquiatría frente a estos eh, espectros de enfermedades graves, irreversibles como la esquizofrenia, la paranoia, por ejemplo, la psicosis, que son situaciones ya mucho más complejas, ¿no? Esta correlación, si bien ya entendimos que no es necesariamente causalidad, no tenemos que hablar de causalidad en ese caso, ¿cómo podemos nosotros entender desde la filosofía de la mente precisamente estas realidades, ¿no? Estas realidades que clínicamente pueden tener comprensión, pero si se pudiese meter algo de teísmo ahí sería muy interesante. ¿Cómo comprender este tipo de situaciones? Personas que dicen ver cosas, escuchar cosas que no están allí, que son creaciones de su mente. ¿Cómo interpretar esto desde una filosofía de la mente? Pues lo suficientemente objetiva, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? sí, 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 creo que es un buen método. Yo solamente soy partidario también de apelar mucho a un naturalismo metodológico. Entonces, en ese sentido, sí soy partidario de siempre procurar explorar causas biológicas en un principio, o hereditarias, o incluso ambientales, antes de echar mano de una explicación espiritual, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí soy un poco partidario de eso, pero sin excluir necesariamente, o sea, simplemente por mera metodología, pero sin pretender concluir que es lo único que existe. Ajá, solo a modo metodología creo que es lo primordial, pero sin excluir esta realidad, ¿no? Que va más allá de lo físico, ¿no? Entonces, me parece a mí que esta cuestión incluso es un campo de estudio también muy interesante en la filosofía de la mente, ¿no? Que es como filosofía de la mente y salud mental. Hay algunos libros que hablan al respecto de cómo podemos entender justamente esto. Y me parece a mí que una buena forma, desde una perspectiva cristiana, de abordarlo es esa, ¿no? Primero apelar esta noción como natural, ver si hay algunas causas o factores detrás eh, e incluso si encontramos esos factores, eso no quiere decir que debamos excluir, ¿no? El aspecto espiritual sí, principalmente espiritual, ¿no? Creo yo que al final del día debemos percibir al ser humano como algo holístico, es la palabra, ¿no? Que es como algo integral. No solo somos cuerpo, ¿no? Somos espíritu también. Entonces debemos ver ambas dimensiones unidas, trabajando al mismo tiempo. Entonces, cuando hay una persona, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene depresión, y eso tú lo sabrás, Joan, por tu libro, ¿no? De Iceberg, de suicidio incluso,
Ujú. usualmente estas personas sí están bien atacadas, o sea, a nivel espiritual. Sí. Y cuando tú exploras como su vida espiritual, han abierto algunas cosas ahí medio Mm, interesantes, ¿no? sí. Yo actualmente estoy atendiendo a una chica que tiene ideación suicida y su vida espiritual ha estado un poco turbia, ajá. Entonces, claro que la solución no va a ser, pues hazte cristiano y ya, pues no, pero sí hay que reconocer que hay una realidad, ¿no? Que creo que no es una realidad determinante, en el sentido de que podemos trabajarla, podemos sobrellevarla, pero sí es una realidad que trabaja conjuntamente. Entonces, Mm. creo yo que el punto es ese, ¿no? Como sí concebir al ser humano como algo integral. Ajá. Tenemos esta parte biológica, esta parte psicológica, esta parte social y esta parte espiritual, ¿no? Entonces, concibiéndolo así, creo que va a ser un buen abordaje, vaya. Y ese es, digamos que quiero pasar a la última pregunta para no robarte tanto tiempo, pero quisiera cerrar ese aspecto que es bien interesante porque parece que es un dilema bien complejo de resolver esa línea divisora entre lo sobrenatural y lo mental, ¿no? Es bien difícil. O sea, creo en todo caso que sí, que necesitamos del Espíritu Santo para obtener discernimiento y y estas la gente se dirá, oiga, me están hablando de mente, ahora me van a hablar de, de Propaganda religiosa. Tú Sí, me pero invitaste a meterlo en es un filosofía. dilema que, es un dilema que debemos tocar en algún punto, ¿no? Este dilema de lo sobrenatural y lo plenamente mental es algo que es bien complejo, o sea, creo que no hay un punto determinante ahí, pero creo que está correlacionado también de alguna manera, ¿no? Mi última pregunta es, última, ahora vamos a pasar a la inteligencia artificial, porque no es Venga. una pregunta súper honda, pero es algo que quisiera escuchar y es, ¿por qué crees que la inteligencia artificial hoy y que en los próximos años avanzará mucho más? Yo personalmente creería, igual que Penrose piensa, no creo que la inteligencia artificial llegue a tener algún estatus autoconsciente ni mental. O sea, no va a poder llegar a ese punto, ¿verdad? Él da una serie de argumentos bien interesantes. Precisamente uno de los más grandes que hemos abordado es el acceso a un mundo metafísico, una realidad metafísica consciente, voluntaria, libre, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero, ¿cuál es tu posición? O no sé si te lo has preguntado desde la filosofía de la mente. Yo creo que pronto en apologética tendremos que abordar esto. Creo que es un tema que pronto hay que abordar, pero ¿cómo ves esta situación con la inteligencia artificial? Evidentemente yo no soy conspiranoico, no creo que exista o que vaya a existir una inteligencia artificial que lo gobierne todo, pero de alguna manera hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo que siempre está ahí latente y que creo debemos estar preparados sobre esto. ¿Qué piensas al respecto? Sí, 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 es un buen tema. Realmente no me he metido al 100% en reflexionar sobre la inteligencia artificial. Solo tengo como ideas muy aisladas, que necesito como tratar de cohesionar, ¿no? Una idea, por ejemplo, que tengo es que al final del día Dios sí nos dio como cierta capacidad creativa. Y creativa no únicamente en un sentido, de ser muy creativo en pintar algo, ¿no? O sea, no, o sea, creo que podemos crear cosas. Y en ese sentido, me parece a mí que no es inconcebible que el ser humano tenga la capacidad de crear justamente una máquina consciente. Para mí no es inconcebible de entrada. Ok. Y no es contrario a la creencia, o sea, creo que Dios nos dio esa capacidad. Eso por un lado, ¿no? Otra idea que tengo es, porque incluso el ser humano ha creado vida a través de la fecundación in vitro, por ejemplo, ¿no? Que muchos cristianos estarán en contra de, ¿no? Pero al final del día, independientemente de si estás a favor o en contra, el hecho está en que el ser humano tiene la capacidad de crear vida. Sí. Ajá. Y el ser humano, creo yo que sí tiene la capacidad de crear vida consciente, ¿no? A partir de una máquina. Ahora, ¿qué tan probable? Yo personalmente sí estoy persuadido de que no es probable. Yo sí creería que no, que es uno de los sistemas más complejos que puede haber, la mente. Y por lo mismo, me parece a mí que estamos muy lejos de poder desarrollar una máquina con vida consciente. Em, es extraño, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, quizás nosotros no,
pero las inteligencias artificiales que ya hemos creado, tal vez ellas sí tengan la capacidad, ¿no? De generar algo así, y es una posibilidad, pero vuelvo a lo mismo, creo que es muy improbable. Si es que mi tesis de que Dios intervino para crear vida consciente en el ser humano, si esa tesis es verdadera, entonces Dios tendría que intervenir. Ajá. O si no está en los planes de Dios, Dios podría obstaculizar justamente esa creación. Entonces, creo que sí es posible, pero me parece improbable también a la luz de lo que el Señor nos ha revelado, ¿no? Desde una perspectiva ya más bíblica, creo que es innecesario ese aspecto para el plan de salvación, pero pues bueno, estoy hablando desde mi conjetura finita totalmente, ¿no? Entonces, diría, es posible y creo que no es contraproducente para el cristiano, pero lo veo improbable. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Una hora de charla de diversos temas. Ahora vamos a hablar de política. Sí, sí, sí. Y para aventarnos otras 3 horas, Para promocionar mi libro. tu libro nuevo. Bueno, viejote, gracias por tu tiempo, de verdad. Espero pues te haya sentido cómodo. El tema me gusta mucho porque esto me motiva a terminar ciertos estudios sobre la creación y, bueno, la creación y el ser humano como tal, y empezar a inmiscuirme un poquito más en este tema de la filosofía de la mente, que de por sí ya es un tema que me parece imperativo pronto en mi caso, para mí, en las labores que hago. Así que gracias. Esperamos tenerte pronto aquí hablando de otros temas bien interesantes que nos puedas ilustrar, viejote. Excelente, amigo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia que se quedó escuchando. Sí, que se quedó escuchando y que el cerebro también les hizo en algún momento cortocircuito. Sí, 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 cuando dije ley de inversibilidad, si pasaste de esa parte, excelente. Si pasaste esa parte, ya sobrevives. Ya la Ya hiciste. sobrevives. Sí. A todos, muchas gracias por haber escuchado este episodio número 31 de Este y Otros Mundos. A Jesús honra, chicos. Nos vemos en una próxima. ¿Listo? Chao.